días a todos, bienvenidos. Oremos, pongamos este momento ante el Señor. Padre, gracias por este día, por el don de la vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu ternura. Clamamos hoy, Señor, que nuestra mente sea abierta a tu palabra, que tu palabra haga su efecto en nuestras vidas y nos transforme. Clamamos, Señor, para que seamos agentes vivos de tu palabra en función de tu reino. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, bendito seas, bendito y bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, seguimos en la coinonía base, como que no salimos de aquí. Estamos viendo las puertas, ya estamos próximos. Hoy cerramos una puerta, mejor dicho, hoy abrimos y cerramos una puerta. Y vamos a entrar a lo que se llama la gran jornada. Todavía estamos en el lugar ideal porque todavía no han sido sacados. Pero ya el proceso de la iniquidad comenzó a operar dentro del hombre. Así es que estos son los temas que hemos platicado en esta área de lo que se conoce como un lugar ideal, pero temporal. Estos son los temas que hemos tocado y hoy vamos a entrar al río que fluye del corazón. Si hubieran comido del árbol de la vida, hubiera fluido río de vida. Pero como comieron del árbol que no debía, ¿qué va a fluir entonces? Río de muerte. ¿Qué es lo que traemos todos desde el momento del nacimiento? Río de muerte. ¿Qué se manifiesta en nuestra vida? Río de muerte. Hasta que nos topamos con Cristo, viene la conversión y comienza a fluir el río de vida que está representado como ese punto amarillo allá en el corazón. Hoy abrimos esa puerta, mejor dicho, Adán y Eva abrieron esta puerta y lo vamos a representar a través del dibujo de que la primera apertura fue el seno de Dios, engendrado Cristo, y Cristo viene y hace la creación de los seres espirituales, y de los seres espirituales hay uno que abre una puerta extraña, y ahí va a caer un tercio de ángeles espirituales, que la palabra de Dios los describe como el poder de las tinieblas. Posteriormente viene la creación de todo lo que nosotros conocemos como el cosmos, la creación del mundo, y en la creación del mundo tenemos al hombre, y el hombre está para adorar, alabar, bendecir y glorificar a Dios, no como un acto de obligación, sino como una respuesta de amor a Él. Todo está sostenido por la mano de Dios. A esto es lo que nosotros hemos conocido como la pequeña jornada. Si el hombre hubiera comido, excelente, el hombre se hubiera ido automáticamente para arriba. El hombre no comió del árbol de la vida y entonces la pequeña jornada se volvió lo que nosotros llamamos la gran jornada, el tiempo donde nosotros estamos. Recuérdense que en el Edén fue el ataque de la serpiente. Esta se acrecentó, vio que las respuestas de Eva no eran las respuestas correctas, porque si hubieran comido, las respuestas de Eva y de Adán hubieran sido respuestas categóricas y hubieran sacado a la serpiente. Desde el momento en que la serpiente vio que la respuesta no era las adecuadas, siguió haciendo su insinuación, su ataque, su tentación, hasta hacer que el corazón del hombre se pervirtiera. Y de esa manera, al pervertirse el corazón, se abre una puerta extraña. Así como se abrió una puerta extraña para los seres espirituales, se abre una puerta extraña para los hombres, y es la que nosotros conocemos como la gran jornada. Y en esta gran jornada es donde Dios va detrás del hombre, busca al hombre, le hace entender al hombre que Él existe, que Él es fiable, que Él es confiable, que su amor es eterno, que no escapa nada a Él, que Él es el soberano de todas las cosas. Pero el hombre caído, y en esta gran jornada hay velos que le impiden ver la gloria de Dios. Hay velos que le impiden ver o reconocer la grandeza de Dios, y el hombre caído comienza a manifestar ya el río de maldad, el río de muerte. Y lo que vamos a ver en los próximos diagramas y citas bíblicas es como quien dice, el hombre comienza, no solo está caído, sino que comienza camino de perversidad. Veamos este cuadro. Aquí está el corazón del hombre, por favor no apunten nada y vean lo que acontece. Está el corazón del hombre sostenido por la mano de Dios. Ese dibujo que está ahí se conoce como el tetragrama de Dios. Es el nombre de yo soy el Señor, o yo soy el eterno, yo soy el constante presente. Son las 4 letras hebreas. Estas 4 letras hebreas que están dentro del ser humano tenía que ser completa, tenía que completarse
con el nombre de Jesús. Si lo vemos así y vemos los dos árboles, este es el escenario del Edén, y en el escenario del Edén estaban los dos árboles. Había un árbol que podía comer, este era el árbol que podía comer, y de este árbol era no comas. No es que el árbol sea malo, lo que pasa es que lo que hay en ese árbol es mucho más grande, ¿de acuerdo? Es como cuando a un bebé se le da su pachita. Pero la carne no se le puede dar al bebé, no está preparado su aparato digestivo para digerirlo. Entonces, en vez de ser una bendición, es un cólico, es un malestar y lo puede llevar a la muerte. Entonces, vemos dos árboles. No quiere decir que la carne sea mala, pero la carne debe de ser comida en su debido momento. Eso quiere decir, en el Edén, el árbol que tenían que comer era el árbol de la vida. Era el tiempo del árbol de la vida. Ahora resulta, si hubieran comido del árbol de la vida, vean ustedes, hubiera casado el nombre de Jesús con el nombre del Padre. Ahora ustedes dirán, ¿y eso de dónde viene? Viene de Apocalipsis capítulo 14, en donde dice que en la frente de los 144,000 va a estar el nombre de Jesucristo y el nombre del Padre. Esta es una forma de representar que en el Edén el nombre del Padre y el nombre de Jesucristo tenían que haberse fusionado. Si esto ocurría, entonces el hombre tenía el río de vida, el río de verdad, el río de la gracia, el río de la misericordia. El hombre hubiera tenido otra perspectiva y otro nivel de vida, que es lo que hemos llamado la redención espiritual. Cuando hablamos del Edén y hablamos de los dos árboles, estamos hablando de que si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, hubiera subido redimido, hubiera pasado a otro nivel, le viene encima la revelación por lógica y luego a gozar de la satisfacción de poder ver a Dios. Ahora, esto no ocurrió. Si esto no ocurrió, ¿qué fue lo que pasó realmente? Y lo que entró fue algo que el hombre no pudo digerir. Y eso que no pudo digerir, en pocas palabras, hace que el corazón del hombre se pervierta. Ahora, si esto entró, esto explica la condición de todo hombre caído. Pueblo de Dios. No piense en los demás. Piense que usted, dentro de mí, está el problema. Y Jesús viene a resolver ese problema, a deshacer las obras de maldad, que la iniquidad incorporada en mí ha contaminado todo mi ser. Algunos dicen la carne, permítame esclarecerle, la carne no era enemiga de Dios. Pero cuando entró la iniquidad contaminó toda la carne. Entonces la carne, los sentidos y todos los sentidos que ustedes conocen ahí, de la triple naturaleza que vamos a comenzar a ver, toda se turbó, inclusive los instintos, los 5 instintos que platicamos hace 2 semanas, ¿se recuerdan? Todo fue perturbado. Entonces un hombre todo perturbado, ¿a dónde va a ir a parar? Si uno perturbado es un problema, ¿qué van a hacer 2 perturbados? Y ya el tanatal de perturbados, yo diría que el planeta Tierra es un lugar de locura, sin Dios. Y lo que se ha ido generando o consecuencias posteriores es lo que lo hemos tipificado como alguien que agarró hielo en una montaña, hizo una bola y la lanzó. Al principio pues iba dando vuelta lentamente, pero cuando la bola se fue agigantando, ¿quién puede parar esa bola? Y eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. Pero hubo un momento en que su vida alguien la paró, fue Cristo. Y en ese parón algo entró en su vida, el Espíritu Santo, lo que hemos llamado la regeneración, y a través de cambiar la posición y la regeneración, el hombre comienza a fluir el río de vida. Entonces, dentro de mí, ya convertido, está el río de maldad, porque está todavía, y el río de vida. Está representado en este cuadro. Cristo ha venido a mi vida. Y esta luz se tiene que intensificar. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Cristo ha entrado, Cristo está creciendo en mí. Ahora, si no tengo una base para entender esto, el enemigo se va a encargar de turbar todas las cosas dentro de mí.
Y es por eso es que el cristiano necesita palabra de Dios, iluminación, revelación de Dios. No podemos caminar aisladamente. Dios nos ha puesto a unos y a otros para que demos de lo que Dios nos ha dado, no para que nos confundamos, no para seguir las tendencias de la carne. Esclarezco, si quito esto de aquí, ¿qué río fluiría? A ver, iniquidad. Perfecto. Hagamos el ejercicio para que lo tengamos bien claro. Ok, ¿qué río fluye aquí? ¿Y usted cree porque que entró Cristo, el río de iniquidad dejó de fluir? No, no ha dejado de fluir. Todavía sigue. Hay obras de la carne, por eso se habla de que hay cristianos espirituales y cristianos carnales. Porque todavía el fluir en su vida y en mi vida, todavía hay manifestaciones de ese río. Aunque ese río va menguando, todavía hay manifestaciones. El hecho de poderlo distinguir o poderlo ver y poderlo confesar es limpieza interior. ¿Vamos bien? Entonces tenemos el primer cuadro que creo que es sumamente importante para nosotros, porque a partir de este momento, esa puerta que se abrió y se cerró, se abrió para sacar al hombre del Edén y se cerró para dejar al hombre afuera en la gran jornada. ¿Estamos bien? Ahora vamos a ver algunas manifestaciones, porque la semana pasada hablamos de tentación de la caída del hombre. ¿Se recuerdan? El hombre ya cayó. Aunque todavía sigue en el Edén, vamos a comenzar a ver las manifestaciones del río de muerte. Entonces, una palabrita es culpabilidad. Entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3, 7, 21 y 21, 19. Las palabras de la serpiente se cumplieron, pero en diferente orden y sentido. Y serás igual a Dios, ¿verdad? ¿Y fue igual a Dios? No. Todo se le vino abajo. O sea que en pocas palabras, el engaño, la tentación con la porción de veneno hizo su efecto sobre el hombre. En vez de sentirse como Dios, ¿qué comenzó a experimentar? Un sentimiento de culpa. Si tiene sentimiento de culpa, quiere decir que la conciencia sigue funcionando. La conciencia tiene luz. Y la conciencia le está diciendo a Adán y Eva que lo que hicieron está mal. Eso quiere decir, la conciencia percibe inmediatamente el río de maldad. Y la conciencia comienza a señalar lo que está saliendo del corazón del hombre. ¿Vamos? Entonces cosieron hojas de higuera. Entonces, y se escondieron, son obras del río de maldad. Se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta figura lo que está representando es que el hombre, ya fluyendo la iniquidad, está haciendo un escudo contra Dios. Antes amigo de Dios, antes en una relación de armonía con Dios, ahora el corazón que ha comido, ha tragado la iniquidad se está manifestando en rebelión contra Dios. Acusa a Dios, acusa a la mujer, yo soy inocente, etcétera. El hombre está poniendo su primera justificación, su primer razonamiento, quiere ocultar la culpa. Se los voy a poner bajo una imagen que en otras oportunidades lo hemos comentado. ¿Qué pasaría si usted tiene un carro precioso y el carro está lleno de lucecitas, que el índice baja de combustible, baja de aceite, etcétera, etcétera? Pero como a usted le gustan los chicles, entonces usted agarra un chicle, lo mastica bien, y ya que está hermoso el chicle, lo agarra como una pasta y lo pone encima de la luz que dice no tiene combustible. ¿Qué diría usted? No, yo sé que se queda sin gasolina, pero estoy en el previo. ¿Qué pensaría usted de esa persona? Insensatez. ¿Qué cree usted que está haciendo Adán y Eva? Está funcionando la culpa y en vez de accionar pidiendo perdón, lo que está haciendo es poniéndole un chicle a esa área que es culpa. La culpa al principio es un don de Dios, porque es parte del aparato de la conciencia que nos permite saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. ¿Estamos? Entonces la conciencia tiene luz todavía y la conciencia le está diciendo al hombre que comenzó mal.
Y aparte de que comenzó mal, está manejando mal la culpa. Ahora, si el hombre está manejando mal la culpa, permítame decirle que la mayoría de nosotros manejamos mal la culpa. Cuando viene alguien y nos hace ver algo de nosotros, ¿qué hacemos? Inmediatamente el escudo. Nos justificamos, razonamos, es que mi hijo, es que me quedé sin combustible, es que vinieron los guerrilleros de Colombia. En fin, yo qué sé cuánta carajada sacamos a relucir solo para justificar nuestra posición. Entonces se cosieron hojas de higuera, quiere decir el río de maldad comenzó a fluir. Ahora, si esto es cierto, pregunto, ¿cómo estamos nosotros respondiendo cuando hacemos algo mal y la culpa comienza o el sentimiento de que algo no está bien en nosotros? ¿Qué hacemos? ¿La justificamos? ¿Justificamos? ¿Razonamos? ¿Somos bien condescendientes con nosotros, pero malévolos con los otros? Porque tal vez lo mismo que pasó con nosotros, pasó con otro, pero con otros usamos el látigo, pero con nosotros somos benevolentes, santamente benevolentes. Es que si usted supiera, vienen todos los elementos para justificar. Luego se escondieron de la voz de Dios. El hecho de esconderse de la voz de la santidad de Dios, de lo bueno, de lo perfecto, hace ver la turbación que ocurre a nivel del corazón del hombre. Cuando usted, en lo personal, peco, ¿qué cree usted que pasa con todos mis sentidos? Se turban. Se turban. Y si el pecado no responde, si el pecado me nubla la razón, inmediatamente mis instintos comienzan a operar en una forma agresiva y descalificadora. Pueblo de Dios, haga un rugido de animal. Yo se los dije que ustedes tenían algo adentro. Cuando hacemos algo mal y la culpa está, y alguien viene y nos dice algo, somos como aquellas señoras que tienen un trapeador y pegan por todos lados, ¿verdad? Porque nos sentimos agredidos. No solo somos culpables, la culpa nos está diciendo el problema, sino que vemos en quién descargamos nuestra ira. Póngate atención a lo que estoy diciendo. Cómo el río de maldad hace que los instintos, los 5 instintos, se vuelvan agresivos, pedantes, torpes, insensatos, abusivos, descalificadores. Y arrasamos con todo para ver si acallamos la conciencia. La conciencia no se acalla. La conciencia es un don de Dios que ilumina y por medio de la culpa nos hace sentir algo que tenemos que corregir. Pueblo de Dios. Entonces se escondieron. ¿Qué es el fruto? Esconderse, ¿qué es? No quiero que vean mi culpa, no quiero que vean mi desnudez, no quiero que me vean bajo esta condición. Entonces somos malabaristas para que nadie vea lo que tenemos adentro. Pregunto, ¿qué tan malabaristas somos nosotros todavía, hoy día? Posiblemente aquí, si uniéramos todos los títulos, agarraríamos tal vez un área que podríamos dar clases a nivel internacional. Somos malabaristas, somos topados. ¿Cuántas habilidades tenemos distorsionadas y que aplicamos en forma incorrecta? Los primeros síntomas del fluir del río de la maldad o del río de muerte. Aparte de que se hicieron el delantal y huyeron, dice, en su conciencia hubo un juicio de condena, listo para huir, esconderse y responder a Dios. Quiere decir, el hombre ya estaba armado de alguna manera para reaccionar, no responder. Tenemos que tener 2 palabritas, una es reacción y otra es respuesta. La reacción es animal, la respuesta es de Dios. Entonces, una forma de verlo es cuando hay un chucho que no le hemos dado de comer durante 5 días y usted va con un cuate y entonces usted le da un bistec al chucho, pero su cuate es mero egoísta, le dice, no le des todo entero, solo dale la mitad y llega a quitarle la carne. ¿Qué cree usted que va a hacer el chucho? No le va a responder. Le va a morder. Entonces nosotros tenemos reacciones y respuestas. La culpa nos tiene que llevar para dar respuestas, pero generalmente la culpa, cuando la queremos ocultar, lo que hacemos es reaccionar, reaccionamos violentamente, acusamos, rechazamos,
inundamos todo lo que sea posible porque, como hacen algunos, ¿no? Yo sé que robé, yo sé que mentí, pero no quiero que los demás lo sepan. Entonces involucro a varios, expreso una serie de cosas, hago un tumulto de ideas, vendo un montón de mercadería, distraigo a todos. Eso es lo que hizo Satanás. Después de que el hombre cayó, ha hecho un montón de distractores para que el hombre no sepa. Por eso es que hay tantos en el mundo que no saben quién es Dios o tienen sus propios dioses. Todo ese río de maldad, de iniquidad, ha pervertido todo. Vamos a Génesis 3, 8, 10. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Todo esto implica un razonamiento. Esto no es cuestión de que, vámonos, ellos pensaron, ellos meditaron, ellos elaboraron un plan. Miren, Adán y Eva tuvieron su dificultad, pero nosotros, se los digo honestamente, somos especialistas en levantar muros de distracción. Por eso es que la justicia está como está hoy día. Por eso la verdad más bien parece mentira y la mentira parece verdad. Se ha contorsionado todos los elementos, están deformados. Ahora, eso es porque el camino, el río de maldad está agarrando su máxima expresión. Y hemos hablado de maldad y es como las olas que se están agigantando en una forma geométrica. Todo comenzó en el Edén. Oí tu voz en el huerto, el hombre no quiere escuchar a Dios. Ese río de maldad se opone a la voz de Dios. Ese río de maldad que ya funcionaba en Adán y Eva, sabían que si Dios se acercaba, Dios iba a cumplir lo que había dicho. Entonces tenían miedo de Dios. Imagínense, del ser más precioso, hermoso y sublime que hay, lo que la iniquidad puede hacer. Por eso, cuando el pecado está, el pecado de adulterio, de mentira, yo qué sé, cuando el pecado está, aún en los cristianos, nos puede hacer perder porciones de claridad. Comenzamos a ver turbadamente. Por eso es que algunos dicen que hay pecados que son consecuencias de la turbación, producto del pecado, y tiene razón. El pecado lastima y hiere todas las áreas, todas las esferas del ser humano. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Un llamado de amor y una respuesta que es obra del río de maldad. Realmente no es respuesta, es reacción. El Señor se aproxima, anda buscando a quién. Adán y Eva. Es Dios el que da el primer paso buscando a Adán y Eva. El hombre comienza a dar sus respuestas. Me dio miedo porque estaba desnudo. Hasta que lo ha perdido uno no sabe el valor de lo que ha perdido. Fíjense ustedes. ¿Cuántos matrimonios deshechos porque el hombre o la mujer buscaron su momento de placer fuera y a posteriori se comienzan a dar cuenta de lo que perdieron? Un matrimonio, una familia, los hijos, los nietos, su herencia. Y me escondí. El hecho de huir, el hecho de ponerse el delantal, el hecho de esconderse de Dios quiere decir que la conciencia, el razonamiento estaba funcionando bien. Bien del otro lado, ¿va? Pero estaba funcionando. El río de maldad ya estaba operando y lo que el río de maldad estaba haciendo era colocando su defensa en vez de buscar el arrepentimiento. ¿Qué es más fácil para nosotros el día de hoy? ¿Arrepentirnos o defendernos? No lo diga tan rápido, no responda tan rápido. ¿Qué es más fácil? O mejor, perdón, me equivoqué, no es que es más fácil. ¿Qué es lo que hacemos más? ¿Arrepentirnos o excusarnos con la cantidad de verborrea que cada uno de nosotros tenemos? ¿Cómo?
Ahorita sí, yo sé que, pero aún en nuestro estado, como estamos hoy día, todavía como que no ha calado. No ha calado. Y nuestro tipo de reacción o de respuesta está condicionado a lo que hemos hecho. Por ejemplo, pensemos en ti. Pensemos en el hospital y que el diagnóstico que hiciste no fue un diagnóstico atinado, porque llegaste cansado, etcétera, etcétera, y como no llegó tu socio, o no hubo otros y no llegaron los del aparato del laboratorio, etcétera, entonces llegan otros y comienzan a hacer juicios sobre ti, ¿cierto? ¿Y qué hace uno en ese momento, cuando se ve ante la evidencia de otros profesionales y de un ambiente? No va a decir que estaba cansado o que el día anterior se tomó un par de tragos, no lo va a decir. Tampoco va a decir que la noche tal vez, sino que va a decir es que no había laboratorio, es que no había esto, no había lo otro. Pero no voy a exhibir la condición interna en la cual me estoy explicando. Evitamos que los demás nos descubran en lo que Dios quiere que saquemos. O sea, el medio ambiente, lo que está afuera, es para que nos ayude a sacar, pero sin embargo, en vez de sacar, lo que tenemos que hacer es, lo que hacemos es defendernos, excusarnos. O sea, la trampa desde Adán nos viene cayendo y la hemos aprendido y la hemos mejorado. El origen del pecado, estamos hablando del castigo, esta es la tercera faceta. El castigo a la serpiente, Génesis 3:14, van a ver que así como fue la tentación, es el orden de la cascada del castigo. Comienza con la serpiente, maldita serás entre todas las bestias, y esta es la primera vez que en la palabra de Dios se usa la palabra maldita. No había sido usada antes. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Esto quiere decir que la serpiente, pues antes no hacía eso, no caminaba sobre su pecho o se movía sobre su pecho. Posiblemente tenía otra forma o caminaba, yo qué sé, tal vez volaba. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Son elementos que si los vemos bien, fíjense que cuando es tanta la necedad del hombre, tanta la necedad que Dios toma una decisión y dice, si tanta es tu necedad, pues come tu necedad. El pueblo de Dios antes de caer preso por Babilonia, el pueblo de Dios hizo cualquier clase de imagen, cualquier clase de idolatría, etcétera, etcétera, e invadieron el templo con idolatría. Entonces el Señor pues dijo, bueno, si no es conmigo, entonces yo los dejo a sus deseos y placeres, como dice también Romanos 1, 18 en adelante. Pues el Señor los entregó a sus deseos. También quería un rey, está bien, les damos el rey. Entonces, ¿qué es polvo? En pocas palabras, serpiente, comerás el polvo. Y si tantas las ganas del polvo, de que te coma, el polvo es el hombre, entonces comerás el polvo que quiera o que no quiera conmigo, porque si quiere conmigo, el polvo tendrá vida. ¿Cierto? Antes la serpiente era un animal hermoso y erguido, es instrumento de caída, maldito y degradado en la escala animal. Veamos la forma como cayó la serpiente. Más adelante la serpiente viene a ser figura y profecía de la maldición sobre el diablo y todas las fuerzas del mal. La primera, pondré enemistad como fuente de oposición, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A esto se le llama el protoevangelio. Proto es primero, y evangelio. Primera vez que se menciona el evangelio. Está hablando de Cristo, está hablando de la redención. Está hablando de la batalla entre el hombre y la mujer, o la serpiente y la mujer, y que de la descendencia de la mujer vendrá Cristo. Por la gracia de Dios el hombre puede aplastar la cabeza de la serpiente. El hombre puede vencerlo, pero no es el hombre en sí mismo, sino el que está dentro del hombre.
Hay 3 citas que nos dan una idea muy clara de esta situación. Lucas 10, 18. Y el Señor les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Quiere decir que lo que él quiso hacer en el cielo, no lo pudo hacer, pero contaminó el cielo, contaminó el tabernáculo. Eso lo vimos el día de ayer en Hebreos, ¿se recuerda? Romanos 16, 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hay un salmo que dice que el Padre va a poner a los pies de Cristo a todos los enemigos. Y después de que haga eso, Cristo va a entregar todo al Padre. Y todos seremos uno en Cristo, a excepción de los que van a estar en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya tenemos la historia de los seres espirituales caídos, ¿cierto? Si ya lo tenemos, entonces valdría la pena decir, bueno, ¿cuánto apostaría usted por ellos? Nada. Y si usted no va a apostar nada, no meta ni un dedo de usted ahí. No meta nada ahí. Ya no hay opción para ellos. Luego viene el castigo a la mujer, Génesis 3:16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto es un hecho. Dicho y hecho, diríamos, ¿verdad? ¿Cómo está la situación hoy? ¿Quién cree usted que manda? ¿La mujer o el hombre? Diga la verdad. Estamos hablando a nivel del mundo. Yo sé que en su casa ya está ordenado el sacerdocio, etcétera, etcétera. No se ría. No me manifieste lo contrario. Por humilde. En la mayoría de países, las mujeres son esclavas. Cierto. Pero en los países desarrollados, ¿quién está mandando? No son los hombres. Está cambiando. Fíjese que en la reunión ahorita de la entrega del mundial, cuando entregaron el trofeo, ¿cuántas mujeres presidentes habían ahí? Alemania, Brasil, Argentina, y no sé qué otra más había presidenta. Alemania, la que manda en Alemania, ¿quién es? Merkel. Y en Argentina, Fernández. Y en Brasil, o sea, ¿quiénes estaban entregando el trofeo? En Chile también. O sea, cómo se está revirtiendo y cómo la mujer está tomando señorío. Y está viendo, pero ¿y esto por qué? Por la enajenación del hombre. El hombre está abandonando su posición de hombre. Por supuesto, estamos hablando del hombre caído, ¿eh? Porque ya como cristianos Dios nos está ayudando a restablecer los matrimonios como cabeza, como sacerdotes. Y el castigo para el hombre, Génesis 3, 17, 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Segunda vez que dice maldita. Maldita será la tierra por tu casa. La tierra es maldita por causa del hombre. Y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. En pocas palabras, así como la serpiente atacó a Eva y después fue el hombre, el juicio de Dios comienza por la serpiente, va con la mujer y termina con el hombre. Y cuando termina con el hombre, aquí podemos ver por qué la tierra es maldita y por qué van a aparecer espinos y cardos. Quiere decir, lo que antes el hombre hacía en el Edén y producía con facilidad, ahora en la gran jornada, la misma tierra es maldición para el hombre. Y todo esto es la gracia coercitiva, todo esto es para que el hombre se dé cuenta lo que es caminar sin Dios. Pueblo de Dios. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es un efecto para los que están en el poder de las tinieblas. Para los que ya estamos en Cristo, aunque vamos a regresar al polvo, nuestra condición y posición es diferente.
pueblo de Dios. Ayer platicamos de posición y condición. Y la tierra y la creación sufren la maldición, pero la tierra y todo puede ser redimido por medio de Cristo. ¿Cierto? Aunque nosotros vamos a pasar por el polvo, nuestra condición final o va a ser con Dios o sin Dios. Romanos 8, 19, 21 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora pregunto, ¿será que los hijos de Dios se van a manifestar o la maldad va a llegar a tal nivel que Dios va a tener que intervenir? ¿Cuál de los dos usa Dios? Específicamente, va a usar la maldad. Y dice que hubo derramamiento de la sangre de Abel, y la sangre de Abel no estaba redimida. Y sin embargo clamó de la tierra. La sangre de Abel no llegó allá arriba. La voz de la sangre sí, y Dios bajó, porque esa sangre no estaba redimida. Pero la sangre de Cristo, que venció todo, la sangre de Cristo tiene poder ahí arriba. Es sangre redimida, Él mismo, es su propia redención, porque no tenía por qué morir, Él era inocente. Entonces la sangre que está aquí, que clama, y la otra que está en el trono celestial. ¿Estamos? No sé si dejé el punto claro. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, si ya vimos la sangre de Abel, si nos vamos a Sodoma y Gomorra, ¿por qué fue la intervención de Dios? Porque eran buenos. ¿Por qué? ¿Qué trajo el juicio? Y con Noé, ¿qué trajo el juicio? Y con Jerusalén, ¿qué trajo el juicio? O sea, la maldad llegó ¿a dónde? Aún llenó la copa y viene la intervención de Dios. ¿Qué está pasando hoy día? La maldad está creciendo en forma geométrica, se está llenando la copa y solo es cuestión de tiempo de la intervención del juicio de Dios. Pero antes de que venga el juicio, volvemos otra vez para atrás. Hubo juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y a quién sacó Dios? Arrebatamiento. ¿Pueden ver el arrebatamiento previo al juicio? Ok, si nos vamos a Noé, entonces Noé y su familia fueron arrebatados. En la expresión para el Nuevo Testamento, fueron salvos pues del juicio de Dios. Si nos vamos a Jerusalén, también, sí, si nos vamos a Jerusalén, antes de que el Señor se retirara del templo, el Señor le hizo ver a Ezequiel lo que estaban haciendo ahí, ¿se recuerdan? Pero un tiempo antes, el Señor le habló a Jeremías, y Jeremías estuvo profetizando sobre lo que iba a acontecer. De hecho, él profetizó 70 años de cautiverio. ¿Estamos? En la visión de Ezequiel se ve que todos los que están en Jerusalén aparecen ángeles, y ángeles que están marcando la frente de los justos. Quiere decir que estos justos van a ser preservados. En pocas palabras, viene a ser una especie de arrebatamiento. Antes del juicio de Dios o de las plagas de Dios, viene el arrebatamiento. Entonces, ahorita está apareciendo la maldad en una forma geométrica, está llegando a ciertos niveles, en donde, ¿qué va a acontecer antes de que venga el juicio de Dios? El arrebatamiento, que fue parte de lo que platicamos ayer. ¿Estamos? Por eso yo no puedo agarrar el Génesis y solo interpretarlo así. Tengo que agarrar las demás escrituras y hacer una cosmovisión de esto para que viendo esto sepamos dónde estamos. ¿Estamos? Romanos 8, 22, 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están con dolores. ¿Cómo está la tierra? La tierra está gritando, está gimiendo, hasta el niño gime. Los cambios atmosféricos. La tierra está gimiendo y aún está con dolores de parto hasta
ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todos los seres espirituales, todos los hombres que ya gozan de la presencia de Dios, allá están esperando que su cuerpo sea resucitado. O sea, están, pero todavía no. Como nosotros estamos en Cristo, pero todavía no en el proceso final. ¿Pueblo de Dios? Ok. El hombre ya tenía el trabajo asignado, solo que aparte del trabajo, ahora le viene el arduo trabajo, las desilusiones y los disgustos. Antes tenía todo, ahora resulta aflicción, desencanto, disgusto. Ahora, todos estos elementos es para que el hombre sepa que sin Dios viene todo esto. El hombre invitado a la vida eterna ahora sufre el castigo de regresar al polvo. Miren qué tremendo. Dios tomó el polvo e insufló sobre el hombre el espíritu y el alma para que el hombre pasara a una esfera superior, así. Ahora resulta que lo tiene que retroceder ¿a qué? A polvo. 1 Corintios 15, 54, 57 nos habla y dice así: cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Prácticamente es absorbida. La muerte de Cristo absorbe la muerte. La victoria de Cristo tomó la muerte, la tomó. La muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que en el Edén se perdió y todo este mar de corrupción que hemos podido ver, ahorita nosotros lo estamos viendo como una especie de tribuna, ¿no? Porque esto es lo que estamos haciendo, una exhibición de todo eso. Ahora lo podemos ver y decir: wow, de veras, lo que se perdió en el Edén. El hombre entró en la gran jornada, miren todo lo que ha pasado, toda la maldición que ha venido. ¿Sí? Miren lo que viene a hacer Cristo, la forma como Cristo vence los poderes espirituales, vence el mundo, vence su carne, vence la muerte, y cómo Él ha llevado su sangre hasta allá arriba. Vemos todo el proceso. Es entender, y permítame decirle, es entender esta cosa, no solo es un privilegio, es una condición de convicción interior, que ya no nos permite andar autocuenteándonos, pues. Parte del cristiano es que no quiere hacer o no quiere aceptar lo consumado por Cristo. El no aceptar lo consumado por Cristo es como quien dice: me quedo con el chupete y no me voy a comer toda la elaboración de alimentos que hay en la siguiente paso. Me quedo con el chupete. O bien paso donde está toda la comida deliciosa y sigo con el chupete y no me como lo que Dios ya ha preparado para nosotros. La redención, este es el último punto. Los 3 primeros capítulos del Génesis constituyen la revelación que a través de toda la Escritura se confirmará. El hombre ha caído, el hombre ha perdido, el hombre está separado de Dios, pero Dios no quiere que el hombre se pierda. No quiere que el hombre se pierda. El Creador que dio la vida a todos, como está en el capítulo 1 y capítulo 2, el Dios del pacto que inicia relaciones con el hombre, el Redentor que hace provisión para la restauración del hombre. O sea, ¿cómo tan inmediatamente diría, bueno, qué tanto pensó Dios en el Génesis como para hacer esto? Pero ¿será que en el Génesis se pensó esto? ¿O lo tenía Dios como en el seno de Dios? Estaba descrito: y si el hombre cae, y si el hombre aquí, y si el hombre toma una mala decisión, a Dios no lo agarró desprevenido lo que el hombre hizo. ¿Estamos? No lo agarró desprevenido. Por eso de una vez has caído, pero quiero que sepas que mi amor por ti
te seguirá, te alcanzará en gracia y en misericordia. Y cuando venga el hijo de la mujer, que tiene que nacer de la mujer, para que sea pariente de la mujer, pariente del hombre, por medio de él ustedes serán rescatados. Pariente redentor. ¿Lo están viendo? Por eso se llama el protoevangelio. La redención prometida. La serpiente formó una alianza con Adán y Eva. En pocas palabras, la voluntad de la serpiente se unió a la voluntad de Eva. Cuando nosotros nacemos, venimos así. Y esto no lo rompe el bautismo. Sino creer en Cristo. Porque creer en Cristo es separar la voluntad satánica para introducir la voluntad de Cristo. ¿Dónde? Dentro de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando Cristo entra aquí, ¿quién tiene que crecer? Cristo. ¿Qué es crecer en Cristo? En que su voluntad se haga por encima de mi voluntad, porque aquí mi voluntad está unida ¿a quién? Pero aquí, la parte consciente, donde ya sé, está unida ¿a quién? Entonces dentro de mí hay una batalla. Cristo que está creciendo y mi vieja naturaleza que se quiere seguir sosteniendo en la maldad. Pueblo de Dios. Dios promete romper esa alianza por medio de la simiente de la mujer, que es Cristo. La serpiente morderá el calcañar de Cristo, Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Toda la palabra de Dios se resume en poquitos versículos. El hombre no aceptó la invitación de Dios. El hombre ha caído y Cristo ha traído nuevamente la invitación para que el hombre no muera, sino que se salve. Punto. Ahora, todo lo demás tiene que ver con lo que hay en usted y con lo que hay en mí. Y ese es el gran flash que Dios ha metido en nosotros para que podamos ver lo que hay y lo podamos confesar. La redención simbólica. Entonces, ¿cómo se puede ver la redención en el Edén? Aparte de Génesis 3:15, está Génesis 3:21. Dice donde Dios mató a una criatura inocente con el objeto de vestir a los que se sentían desnudos en su presencia por causa del pecado. El hombre estaba consciente, pero el hombre no sabía cómo hacer para retornar a él. Y es el Padre, o es Jesucristo quien hace el primer sacrificio. El que viste al hombre, porque después de vestido, son echados. El hombre es echado del Edén, y esa es la puerta que por un lado se abre y por el otro lado se cierra. El hombre ya no puede retornar al Edén porque hay 2 querubines ahí con llamas de fuego. La única forma de regresar es por medio de Cristo. No hay otra forma para regresar al seno de Dios. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. De igual manera el Padre dio a su Hijo, el inocente, para que muriera con el objeto de proporcionar una expiación para el alma del hombre. En pocas palabras, la sangre animal fue en ese tiempo la cobertura del hombre. Hoy día, ¿cuál es nuestra cobertura? La sangre del Cordero de Dios. Como en el Génesis está toda una prefigura, la cual se desarrolla en toda la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si esto me voy al Edén, era sencillo. Si comía del árbol de la vida, ¿a dónde se iba? ¿A dónde? Ahí lo dice. Mas tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que perdió el hombre en el Edén? El paso inmediato a la vida eterna. Ahora Cristo lo está restituyendo por medio de Él, por medio de su sangre, para que no nos perdamos. El pecado ha traído varias consecuencias, mencionemos algunas de ellas. Una buena razón. Y dijo el Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto no tiene lógica. A excepción
a excepción de que si yo sé que mi hijo está en pecado y come del árbol de la vida y va a vivir eternamente, ¿cómo puede vivir un hijo en pecado eternamente ante la presencia de Dios? Tendría que estar separado. ¿Quién tendría ese dolor? Dios. Momento, metamos al hombre en cuarentena. ¿Qué es la cuarentena? La tierra. Entonces, una buena razón, ¿o no? ¿Tiene sentido? Que tuviera la experiencia del trabajo fuera del Edén, en pocas palabras se llama la gracia coercitiva. Yo no quiero regresar con Dios y me quiebro una pierna. Yo no quiero regresar con Dios y me quiebro la cara. Yo no quiero regresar con Dios y se me quiebra hasta que llega un momento ¿qué es esto, verdad? O sea, la gracia negativa quiere decir, ¿a dónde me puedo ir donde no esté Dios? A ningún lado. Quiere decir que a cualquier carretera que yo agarre me voy a topar con Él. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Aquí es donde esta puerta está abierta, son echados. Aquí se cierra y comienza lo que se llama la gran jornada. Los echó y puso por guardia querubines con espadas flameantes, Génesis 3:24, para guardar el camino de la vida. Dios lo hizo y lo hizo con intención eterna. Si el hombre come del árbol de la vida en condición de pecado, jamás podrán gozar, ni podrán estar conmigo en toda la eternidad en el lugar donde yo específicamente quiero. Pueblo de Dios. Génesis 3:24, echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Perfecto. El Génesis tiene el árbol guardado. Viene Cristo y ¿qué pasó con su pueblo? No lo recibieron. Todo ese pueblo que fue educado con una cultura levítica, en sacrificios de sangre, no lo vieron o no lo quisieron ver, porque se adaptaron a la ley y no a aquel que les dio la ley. Por eso la ley se volvió maldición para ellos. Y de hecho se vuelve para cualquiera, porque la salvación no es por ley, sino es por gracia y misericordia. Bien, vamos a parar aquí el día de hoy, porque ya la próxima semana entramos a la naturaleza del pecado y a ver sus esferas. ¿Ok? Bien, vamos a orar y después de orar respondemos preguntas. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy y sobre todo gracias por ampliar el marco en referencia a la caída del hombre, a la necesidad que tenemos de ti, de oír tu voz y hacer tu voluntad. Gracias porque cada nueva información, cada nuevo detalle nos hace reflexionar y caer en la cuenta de que sin ti esto no se puede. Gracias porque tu palabra nos está llevando al arrepentimiento y con el arrepentimiento nueva luz y nueva gracia. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Santo Espíritu. Bendito y bendito tu nombre por siempre y por siempre. Que el Señor les bendiga y los esperamos el próximo lunes.